meses. Me desempeño como líder de bibliotecas de la zona sur. Hoy desde esta zona vamos a desarrollar una actividad, como les acabo de mencionar, muy interesante, muy importante, denominada Animación a la Lectura y Poesía y Vida. Con unos invitados súper especiales, voy a contextualizar acerca de ellos para que pues, ustedes los conozcan. Nos acompañan en el desarrollo de la actividad la docente Carmina Sarmiento Rojas, licenciada en Lengua Castellana, estudiante de Artes Escénicas de la EFAT, miembro fundador del colectivo artístico y literario Poesía Oscuras, ganadora de Estímulos 2020 por creación teatral y también miembro del grupo de teatro de la Universidad del Tolima desde el 2014. Es literata de pasión y profesión. Bueno, también está el docente César Augusto García, licenciado en inglés, magíster en didáctica del inglés, profesor catedrático de la Universidad del Tolima, miembro fundador del colectivo artístico y literario Poesías a Oscuras, organizador de la acción poética al aire libre en Ibagué 2017-2018 y es apasionado por la lectura, especialmente por la poesía. Y también en el desarrollo de la actividad nos acompaña Daniel Vicente Diosa, estudiante técnico en música tradicional andina colombiana de la EFAT, intérprete de vientos como la quena, flauta y sicú, música de cuerda como el charango y guitarra y percusión como la tambora. Y también es miembro del colectivo Poesía a Oscuras. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a la actividad. Esperamos que sea de su completo agrado. Entonces, sí solicitamos disculpas dado a que ellos en estos momentos van a hablar a través de mi celular porque tuvieron unos inconvenientes técnicos. Entonces, ¿ya pueden continuar? Profe Carmina. Ok, buenas tardes a todos y todas que se encuentran conectados. Damos las gracias por la invitación a la universidad, a la persona por haber resultados, a las mismas palabras que se pueden para conectarnos. En primer lugar, vamos a hacer una lectura, una pequeña muestra, antes de hablar del colectivo, de la pintura que llevamos, y también, pues, por supuesto, de la animación a la lectura, poesía y vida, como se denomina la charla de día hoy. Primero, confirmar si nos están escuchando, si hablamos más duro. Angelita, ¿cómo nos escucha? ¿Cómo los escuchan? Por favor, confirman si son tan amables. Se escucha muy bajito y un poco entrecortado. Se escucha muy poco, también nos están escribiendo. Se escucha lejos. Se escucha muy pasito. Ya tengo activado el altavoz. Sí, de pronto pueden hablar un poquito más duro. De pronto si se acercan más al celular o algo, no sé. Aló, ¿ahí nos escuchan mejor? Se escucha como con eco. Sí. Hola, ahí. Sí, habla, profe Carmina. Ya está mejorando. ¿Listo? Sí, es que tenemos que activar el altavoz, entonces estamos desactivándolo todo para que nos puedan escuchar mejor. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ahí ya mejoró. Listo. Listo, entonces, buenas noches a todos. Discúlpenos por esta pequeña interrupción. Son cosas que siempre pasan en este nuevo medio, en esta nueva forma de vida que nos ha tocado pues vivir y que todavía aún no sabemos cómo enfrentar, ¿no? Pero pues gracias a la vida existe la poesía, entonces queremos compartirles un poquito de música y poesía. Esperamos que puedan escuchar lo mejor que se pueda, ¿no? Vamos a hacer un gran esfuerzo aquí también porque nos escuchen mejor. Entonces, vamos a iniciar. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a compartirles una pequeña selección de poemas de poesía indígena
poetas de diferentes comunidades indígenas de Colombia y vamos a escuchar un poco de música del Chiku. Empezamos entonces con la de poesía indígena del poeta Hugo Jamioy, poeta de la comunidad Canchá en el Valle del Sibundoy. El primer poema, Botamán Cochenocuabó. Botamán Cochenocuabó, Chor, Botamán Cochibamba, Morbexco, Botamán Mahobachá. Bonito debes pensar. Bonito debes pensar, luego bonito debes hablar. Ahora, ya mismo, bonito empieza a hacer. Segundo poema se llama Somos danzantes del viento. La poesía es el viento que habla al paso de las huellas antiguas. La poesía es un capullo de flores hecho palabra. De su colorido brota el aroma que atrapa a los danzantes del aire.
En sus entrañas guarda el néctar que embriaga al colibrí cuando llega a hacer el amor. La poesía es la magia de las orquídeas. Sus bellos versos, hechos colores, se nutren de la vida pasada de los leños viejos. La poesía es el fermento de la savia para cada época. Los mensajeros llegan, se embriagan y se van danzando con el viento. El siguiente poema se titula Lágrimas de leña fresca, del poeta Hugo Jamiel. Lágrimas de leña fresca. No te vistas con el manto de la nostalgia. Hará que enjuguen tus ojos y serás ciego frente a tu realidad. Llorar tiene sus tiempos y sus lugares. Acércate, ven junto conmigo. Visitemos por un momento la tulpa. Dejemos que el abuelo brote sus palabras. Llévale de regalo leña fresca. Él sabrá consolarla. Yajé. Esta es la planta que cura el espíritu agobiado. La traigo para que la bebas. En ella encontrarás el refrescamiento de la memoria. Voces susurrando desde el interior de tus secretos. Cantos envolviendo tu cuerpo hacia el camino interno de la luz. Verás tu rostro transformado en la energía que desconoces. Irás a los rincones donde yacen escondidos los secretos de la vida. Un anciano, una anciana, aguardan sentados en el rincón del olvido. Pacientes esperan por tus pasos. Tenderán sus manos para guiarte a las fuentes de donde bebieron los secretos de la vida. Caminarás entre plantas y animales que dan poder y resistencia. Tomarás las que visten tu espíritu. Rugirás para limpiar el camino. El equilibrio de tus pasos lo sostiene tu espíritu. Tus pies solo caminan. Aló, queremos saber si nos están escuchando. Sí, señora, Hola. sí se escucha. Sí se escucha. Ah, bueno, nos alegra mucho. Listo, entonces queremos iniciar con estos 4 poemas, al final queremos compartirles otros. Y ya, pues entonces vamos a iniciar con la charla. El compañero del colectivo y profe César García nos va a hablar un poco entonces de lo que es el colectivo, la trayectoria. Y a continuación, entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que significa para nosotros la poesía, de lo que significa para nosotros compartir la palabra, de los propósitos del colectivo. Y ya, pues vamos a darle paso al compañero para no tardarnos tanto en esto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Como decía Karina, de esta manera entonces vamos a hablar rápidamente, brevemente del colectivo. El colectivo Poesía Oscura nace en el 2016 en la Universidad de Tolima. Surge de una necesidad que vimos en ese momento de tener un espacio para compartir la palabra, para compartir poesía, dado que en la ciudad de Ibagué pues, no encontrábamos como muchos espacios para eso. En ese tiempo Karina viajó a Bogotá y estuvo en algunas lecturas, y luego vino a Ibagué y con otros compañeros que estábamos también interesados en el tema de poesía, pues nos pusimos de acuerdo en hacer un espacio, tener un espacio para tener unas lecturas. Y pues dada la cercanía de Karina con el teatro, porque pues pertenece al grupo de teatro de hace rato, y entonces vimos la posibilidad de hacerlo en la sala de teatro de la universidad, hacer unas lecturas. Empezamos con un ciclo de poesía colombiana, donde leímos pues, a varios autores como Raúl Gómez Hatti, Piedad Bonet, poetas indígenas, entre otros. Y así pues se siguió viendo más gente. Algunos otros profes también de la U aportaron en el proceso. Y llevamos a cabo diferentes ciclos. Llevamos a cabo un ciclo de poesía multicultural, un ciclo de poesía indígena también, un ciclo de poesía latinoamericana, de poesía ignorada y olvidada, de esquimales, de pigmeos, bueno, de muchos pueblos originarios que no son reconocidos.
o no están dentro del canon. Y básicamente pues hemos hecho ya cerca de, no sé, más de 50, 60 lecturas de poesía en estos 4 años, de diferentes temas, dependiendo pues, de los ciclos que hemos hecho. También hemos hecho lecturas itinerantes en algunos espacios de la ciudad de Ibagué, con unas temáticas especiales, lectura al vino, lectura poesía erótica, entre otras cosas. También hemos mezclado un poco las artes, entonces hemos hecho poesía y fotografía, por ejemplo, en una exposición de fotografía, con poesía, con una lectura de poesía, y siempre en estas lecturas hacemos un conversatorio frente a lo que se lee, ¿no? Frente a lo que es la lectura como tal. Karina pues, nos va a hablar un poco ahorita de esa parte de la sensibilidad, de los sentidos, que es lo que nos gusta trabajar en el espacio, desde la animación a la lectura que se hace. También hicimos lectura con música, entonces una compañera del conservatorio tocó la viola, y base en unos poemas de otro compañero también del colectivo, de Omar González, un escritor de acá también de Tolima, pero que está catalogado en Tolima, que es de Bogotá. Y hemos hecho diferentes lecturas, así como les contaba. También se apoyó de la actividad al aire libro. El aire libro es una actividad que surge en Bogotá, y se celebra el 21 de marzo, que es el Día Mundial de la Poesía. Se celebra en muchos países, empezó con una actividad allá en Bogotá, y ya hoy en día se celebra pues, en varios países del mundo. Nosotros pues, tuvimos contacto con las organizadoras del aire libro, y después nos invitaron a hacerlo aquí en Ibagué, entonces a través del colectivo, pues también se realizó la lectura al aire libro el 21 de marzo, el año 2017 y 2018. El año pasado pues no se pudo por lo que ya todos sabemos, la emergencia sanitaria, y hemos pues, tratado todo este tiempo de siempre escuchar también a la gente. También hemos tenido poetas invitados, poetas como Nelson Romero Guzmán, Gabriel Arturo Castro, Luis Eduardo Gutiérrez, Daniel Padilla, bueno, entre otros, y sobre todo de aquí de Tolima, la universidad y otras universidades. Y también hemos tenido poetas jóvenes, le apostamos también a no solo a leer y a darle la oportunidad a las personas que lean en el espacio, personas no solo, digamos, reconocidos poetas, sino también jóvenes inéditos. Entonces hemos tenido lecturas con chicos y chicas de colegios, del Liceo Nacional, de San Simón, entre otros. También jóvenes de aquí de la universidad, de otros lugares, los que se han acercado al espacio. Hemos brindado la oportunidad también de compartir pues, y dar apreciaciones frente a lo que se lee, ¿no? Entonces, ese es el recorrido, pues, digamos, de Poesía Oscuras hasta el momento. Ya el año pasado, pues, con la cuestión de la emergencia sanitaria, se dificultó pues, la cuestión de las lecturas presenciales, porque siempre hacíamos lecturas presenciales cada 8 días, durante los ciclos que es más o menos de 4 meses. Desde el 2016, pues no habíamos parado hasta el año pasado, por la cuestión de la emergencia, pues que no podíamos hacer las lecturas presenciales, pues nos tocó parar. Sin embargo, aprovechando la cuestión de la virtualidad y todos estos medios, se realizaron una lectura, un taller, también que estamos viendo un volante en la pantalla, un taller de un proyecto que se llama, que denominó Jóvenes Poetas, donde chicos de la ciudad de Ibagué podían asistir a un taller de lectura en voz alta, y también pues se les daba unos consejos frente a la lectura a través de WhatsApp y de otros medios, y aparte se hicieron unos videos mostrando un poco pues, cómo era la lectura con unas temáticas definidas, que fue poesía indígena, poesía latinoamericana y poesía erótica. Y pues les vamos a compartir el link por si alguien está interesado en verlos. Son unos videos pues, que se elaboraron con intervención musical y estuvo en cuenta pues, diferentes cuestiones de la poesía. Es interesante para que si los pueden tener un tiempo para verlo. Y pues eso es como tal lo que hemos hecho en Poesía Oscuras, con proyectos a futuro, por supuesto. Hemos a futuro consolidar una editorial de pronto independiente aquí en la ciudad de Ibagué, y también tener ciclos de lectura con talleres de escritura creativa en colegios o en universidades de aquí en la ciudad o en otros espacios. Ahora voy a darle paso a mi compañera para que haga Karina.
compañera para que hable un poco sobre la mediación de la lectura y cómo desde el espacio apostamos a la poesía como instrumento y a través de qué conceptos pues, digamos, manejamos nosotros. Bueno, entonces como venía hablándonos el compañero César, el profe César, que nos ha acompañado en todo este tiempo también en la trayectoria de 4 años, ya vamos como para 5 años que llevamos trabajando en este colectivo, es algo que se ha hecho básicamente con las uñas y nos enorgullece en este momento decirlo, porque lamentablemente los recursos que existen en la ciudad de Ibagué para la cultura son escasos. Si bien hay convocatorias y digamos que hay algunas oportunidades para presentar algunos proyectos, sabemos que las oportunidades son contadas, que son muy pocos los que pueden acceder a estos recursos y que quizás sean quienes lleven realmente un proceso, ¿no? Quienes puedan demostrar en las convocatorias o en los papeles que llevan un proceso, que se lleva un tiempo trabajando con una comunidad y que se ha trabajado además de eso desde otros aspectos que ya no involucran el corazón, como lo hemos trabajado siempre en el colectivo, que es algo muy importante, que también hemos aprendido en grupo, y es aprender a trabajar desde el corazón y no pensando, digamos, en lo que podemos ganar económica o socialmente con esto, ¿sí? Creo que lo más importante y lo que hace que el colectivo tenga mucho valor, que también en muchas partes nos quieran mucho, es que hemos trabajado siempre independientemente, hemos hecho desde colectas de amigos y reuniones y hasta hemos puesto una mochila para que la gente que vaya al espacio, que aprecie las lecturas, que aprecie el trabajo que hacemos, pues nos apoye y nos colabore en los aspectos en los que necesitamos apoyo económico, como en publicidad y otros aspectos, ¿sí? Entonces esto sí queríamos decir, y es una inquietud que sentimos que como colectivos independientes en la ciudad de Ibagué, no solo nosotros, sino muchos colectivos, hablo por todos, diría yo, nos ha faltado mucho el apoyo, no solo de los gestores culturales y de la parte cultural de política gubernamental de la ciudad de Ibagué, sino también de las universidades y los colegios, ¿no? Trabajar en cultura siempre es muy difícil, trabajar en mediación a la lectura es un poco más difícil, y trabajar haciendo teatro se vuelve un poco más caótico, ¿cierto? Porque todo lo que tiene que ver con el arte, lamentablemente y lastimosamente, es poco valorado, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales del colectivo es primero hacerle comprender o mostrarle a la gente que se hace un trabajo, ¿sí? Que para hacer una lectura se hace un trabajo que se lleva un tiempo, ¿no? Que no es que vamos a leer estos poemas y vamos a poner y vamos a hablar de esos autores de gratis, sino que hemos leído la historia de la poesía colombiana, hemos concertado, hemos hecho una reunión, ¿sí? Nos hemos reunido para saber si ponemos una luz arriba de nosotros o si no la ponemos, si nos ponemos los pies descalzos o si no nos los ponemos, si leemos en voz alta o en voz baja, cuál debe ser el tono de los poemas, ¿no? Porque hay algo muy importante, y es que el texto poético es diferente al texto argumentativo, al texto narrativo y a otro tipo de textos pues literarios, ¿cierto? Entonces el texto poético quizás sea uno de los textos más importantes, porque es más difíciles también y más complejos de llevar a la lectura y de llevar a una puesta en escena, porque el lenguaje se transfigura, porque el lenguaje no nos está diciendo lo que nos dice normalmente una palabra, sino que la palabra se transforma y toma diversos sentidos, ¿cierto? Entonces, lo más complejo de leer poesía, de pararse a un público a leer poesía, es comunicarles eso que quiso comunicar el poeta a las personas que están presentes en la lectura, ¿cierto? Hacer que esas personas sientan, puedan sentir un poquito o se lleven al menos una sensación que quizá el poeta quiso expresar a través de ese texto. Entonces, para eso nos valemos de elementos como la luz, la atmósfera, ¿sí? Entonces aquí involucramos también lo que hacemos como seres humanos nosotros, lo que somos como seres humanos, lo que nos gusta, que es la música, ¿sí? Que
que pensamos que sirve demasiado como conducto para llegar, para armonizar el poema, porque también el poema tiene una música, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es acompañar al poema para que quien esté escuchando se meta un poquito por la canción del poema y no se vaya por otra parte, ¿cierto? Para que no se pierda por otros horizontes, porque como vuelvo y recalco, como decía antes, el poema tiene muchos sentidos, ¿sí? Encontramos muchos sentidos, entonces podemos como perdernos, ¿sí? Entonces, aprender a leer poesía no es igual que aprender a leer cualquier texto y transmitir a través de un escenario, a través de la palabra, el tono de la voz, a través de la biblioteca, con la música, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Como que entonces la idea es despertar los sentidos de la gente. Siempre nos paramos frente a una lucecita en medio de la oscuridad, lamentablemente por muchas y diversas razones. Hoy no pudimos, porque digamos que las instalaciones son las instalaciones de la universidad y ya tenemos un lugar que es nuestro teatro, nuestro pequeño teatro, que lo amamos y desde el que siempre trabajamos, en el que la gente que ha podido asistir pues ha podido disfrutar del espacio. Siempre los comentarios de la gente respecto al espacio son también muy agradables, ¿sí? Siempre resaltan un poco la idea de escuchar una lectura normal, a escuchar una lectura del colectivo. Digamos que también otro propósito de las lecturas no es solo pues hablar de la poesía y del poeta y de la literatura, ¿cierto? Sino hablar de nosotros como seres humanos y la relación que existe entre la vida y la poesía, ¿sí? ¿Cuál es esa relación? Entonces hablando con los lectores, hablando con quienes comparten y con los escuchas, ellos nos dicen muy sencillo, ellos se identifican con los sentimientos, ellos se identifican con las palabras, ellos se identifican con las inquietudes que tienen los poetas que existen en la poesía, ¿no? En los textos, en lo que nos quiso comunicar ese poeta, esa persona, y en lo que también nos comunica el poema, que incluso a veces es independiente del mismo poeta, de quien lo escribió, porque cuando se lee ya el que lee, ya se va identificando con otras cosas que pertenecen únicamente a nuestro contexto, ¿cierto? A nuestra vida. Por eso quisimos llamar esta conferencia Mediación a la Lectura, Poesía y Vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo mediamos entre la vida y la poesía, ¿no? ¿Cómo somos mediadores entre los lectores, entre los escuchas y el libro, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Y no es otra cosa más que llevando la palabra, ¿cierto? Alzando la palabra, que en estos tiempos pues es tan necesario, ¿no? Hablar, ser escuchados es algo que quizás si toda la sociedad tuviera en cuenta, pues seríamos mucho mejores en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces, la idea no es solo que aprendamos de literatura, de cuáles son los poetas más importantes, de quiénes no son, de cuáles son los poetas colombianos, de cuáles son las tendencias, porque también se habla de eso, ¿no? Pronto, cuál es el contexto social, porque también nos parece un aspecto muy importante, ¿cierto? Porque tenemos tiempo entonces de hablar de la situación social del país, ¿sí? Entonces encontramos poesía política, ¿no? Y poesía de la resistencia, y nos leemos pronto a Natín Gizmet, que es un poeta de Oriente, ¿no? Acá en Colombia también tenemos varios poetas que ya se me escapan en este momento, pues, para nombrarlos. Bueno, hay una lista altísima de poetas que se dedican un poco a lo social. En México tenemos al poeta Fayad Hamid, y diferentes tendencias que existen en la poesía, ¿no? La poesía erótica, ¿no? La poesía que implica un poco más los sentidos, el cuerpo como motor de la escritura, y como inspiración, queremos verlo desde ahí, para el poeta, ¿no? Para hablar, para decir, a través del cuerpo, de los sentires, de las sensaciones, de todas estas cosas que nos comunican y que nosotros somos, ¿no? Que somos como seres humanos. Otro de los aspectos es la escucha, ¿no? Entonces, cuando escuchamos en silencio un texto, lo podemos sentir, ¿no? Lo podemos sentir. Si el texto a veces vibra, ¿sí? El texto a veces grita, el texto a veces te está diciendo que debes bajar la voz. El texto poético tiene unos silencios.
el texto poético también tiene una musicalidad que quien lee pues debe entender, ¿sí? Y de esa misma forma comunicar. Entonces digamos que con todas estas cosas que les estoy diciendo, lo que les quiero compartir es que nosotros concebimos la poesía como parte de nuestras vidas, ¿sí? Dicen los poetas indígenas que se refieren al mundo desde otra perspectiva que quizá nosotros que vivimos en las ciudades no podemos entender. Y es que la poesía está en todas partes, ¿cierto? Decía también la poeta María Mercedes Carranza. El poeta Luis Rogelio Nogueras también decía, la poesía está en todas partes y termina siempre en los papeles. Entonces cuando nos dice que la poesía está en todas partes, entonces pensamos en el río, pensamos en las plantas, pensamos en el aire, ¿sí? Pensamos en el chocolate de la mañana, pensamos en las manos de la abuela, pensamos en el fogón, pensamos en la hoguera, pensamos en la tierra, pensamos en las piedras, ¿cierto? Que son elementos que están todo el tiempo cerca de nosotros y que nosotros no vemos. Por eso dicen que hay muchas personas que quisieran, que aman la poesía, ¿cierto? Pero muy pocos pueden verla, ¿cierto? Porque digamos que decía Lucía Vargas, una poeta argentina, dice la poesía es un acto de fe, ¿sí? La poesía es un acto de fe, está en todas partes, pero pocos pueden verla, ¿sí? Entonces es también un reto que como seres humanos nos sensibilicemos pues a pensar desde otras cosas, ¿sí? Desde otros sentidos, desde los aromas, desde la música, desde la oscuridad, desde el silencio, ¿sí? Es una invitación a que nos pensemos quizá desde un lugar desde el que nunca nos hemos pensado, ¿sí? Que quizás es un lugar onírico, a veces es fantástico, ¿sí? Y todos los infinitos lugares a los que podemos llegar pues a través de la lectura. Entonces, un mediador a la lectura no es más que la persona que presta su voz, ¿sí? También la palabra animación también nos quiere decir algo, ¿no? El que anima, como que el que presta su ánima, ¿no? El que presta su voz, el que presta su alma a los otros para comunicarles algo, ¿sí? Eso es lo que nosotros concebimos como un mediador de lectura, ¿no? Hay mucha teoría y podríamos hablar desde la teoría y desde lo netamente académico, ¿sí? De lo que significa la mediación a la lectura, que además de eso es un concepto en Colombia que es un poco nuevo, por decirlo así, que hemos teorizado de esto desde hace muy poco, diría que por unos 20 años. Entonces, como se ha teorizado muy poco, se ha hablado, se ha dicho mucho, pero se ha concretado poco, ¿sí? Entonces, algunos confunden la animación a la lectura con el circo, algunos confundimos la animación a la lectura incluso con el propio teatro, con el teatro propio, con la actuación, ¿cierto? Pero no, realmente es un acto mucho más sencillo, ¿sí? Y en vez de buscar la complejidad, lo que buscamos, y que es nos parece lo más complejo, es buscar la sencillez. Sí, es buscar la sencillez, como lo hacían los poetas de Japón cuando escribían haikus, ¿no? Cómo condenso en tres renglones todo un mundo, ¿sí? El haiku es otra forma también diferente de concebir y de hacer la poesía de otra cultura, diferente a la forma en la que nosotros la hacemos en Colombia y en Occidente, ¿no? Quizá un poco, para ellos es un poco más místico, para nosotros es un poco más racional el proceso, pero tiene definitivamente el mismo valor y entiende el mismo significado, ¿no? Que es como que nos unamos en la palabra, que veamos la vida desde ese lugar al que quizás nunca me acerco, como les decía, ¿no? Como se concibe desde la poesía indígena. ¿Qué es lo que nos anima pues a leer poesía, ¿no? No es solo leer por leer, ¿sí? Y decir por decir, sino compartir la palabra, compartir, es uno de los propósitos más grandes, porque en el compartir escuchamos a otros y aprendemos de ellos, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido muchísimo, y hemos crecido mucho, porque hemos escuchado a las personas que nos dicen y nos cuentan a partir de sus experiencias. De pronto,
partir de una lectura de poesía del Tolima, cuando leemos a Mary Yolanda Sánchez, que es una poeta del Guamo Tolima. Ella nos habla de la violencia, de la guerra que se vivió en el Tolima en la época de la violencia, ¿no? En la época de todos que encendieron los grupos paramilitares, que asesinaron a un montón de gente. Entonces la gente entiende y se acuerda y llora. Sí, llora porque entienden que ya no es un texto, que ya no es una palabra, sino que la palabra se transfigura en la vida, ¿cierto? Entonces recuerdo que a mi abuelo lo asesinaron hace 50 años, y recuerdo la violencia bipartidista, como nos lo hace recordar el poeta Horacio Benavides, poeta de Cali, que nos habla de la violencia de los años 40 y 50, ¿cierto? Entonces el recuerdo, el rememorar, también es muy importante, el ejercicio de la memoria, eso es otra de las cosas, de los aspectos importantísimos de la lectura de la poesía, ¿no? Saber también qué vamos a leer y a quiénes vamos a leer, ¿cierto? A quiénes vamos a leer y para qué, con qué propósitos. Digamos que nosotros sabemos y conocemos, porque nos han enseñado en la academia, quiénes son los poetas más importantes, y se nos ha mostrado que los poetas más importantes no nacieron en Colombia, nacieron en Francia, nacieron en Alemania, nacieron en el Reino Unido, quizá algunos son rusos, bueno, en fin, un montón de países a los que nosotros no pertenecemos, de los cuales no conocemos su cultura, ¿sí? Y nunca, entonces, pero si nos nombran a una Clemencia Tarifa, si nos nombran a un Nelson Romero Guzmán, quizá un poquito más conocido ahora porque ha obtenido demasiado reconocimiento, si nos nombran quizás a un Gabriel Arturo Castro, quizá un Héctor Trejos, ¿sí? Que es un poeta de Manizales, un poco reconocido también. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son esos, cierto? ¿Quiénes son? Entonces decimos nosotros vamos a darles la palabra a los que ya no pudieron tenerla por X o Y razones, ¿cierto? No tuvieron los medios para publicar, no fueron reconocidos por por la academia, pero que sabemos porque los hemos leído y porque la gente los ha leído y porque también tenemos el criterio para decirlo, son excelentes poetas y queremos que la gente los escuche, ¿no? Entonces por eso el compañero César les hablaba de los ciclos que hemos hecho. Entre esos hemos invitado a unas chicas del liceo, de los colegios de la ciudad de Ibagué, porque nos interesa también que la gente sepa que el Tolima se está escribiendo y que se escribe desde muchos lugares de la vida, ¿sí? Podemos hablar desde las inquietudes de la adolescencia, en el caso de las chicas del colegio, ¿no? Y qué están viviendo ahora ellas y cómo viven incluso cuestiones como el amor, yo qué sé, como la diversidad sexual, ¿no? Porque hay muchas inquietudes alrededor, sobre todo los jóvenes. Estamos llenos de inquietudes, llenos de preguntas, y nos parece muy valioso compartir esas inquietudes a través de la poesía. Entonces, las hemos invitado y reiteramos de nuevo que el espacio está abierto también. Cuando podamos volver, qué pena, cuando podamos volver a la normalidad, que es lo que más deseamos, queremos continuar y queremos seguir invitando personas que escriban, que nos compartan su poesía, que nos compartan su quehacer, ¿cierto? Para que nosotros también puedan leerlos, puedan mirarlos. Y que digamos que ese es el ejercicio quizá más valioso, y es que no solo los poetas que aparecen en las cartillas de lectura son los únicos poetas que existen, ¿no? Sino que tenemos un montón de poesía que leer, no más aquí en Colombia, tenemos un montón de poesía que leer, incluso los poetas jóvenes. Sí, hay mucha gente joven que está escribiendo, que lo está haciendo muy bien, pero que lamentablemente no tiene los recursos para ser publicado. Hay gente que escribe y se autopublica, hay gente que pasa convocatorias y gana, sí, pero se queda ahí, ¿no? Entonces, digamos que solo unos muy pocos pueden lograr, digamos, trascender. Y es también porque la poesía necesita ser trabajada, no es una cosa solamente de hoy me llegó la musa de la inspiración y escribí un poema, y no. También es un ejercicio racional, ¿cierto? Hemos hablado todo ese tiempo, les he hablado a través de los sentires, hasta que la poesía se ve desde ahí, pero es también, ya cuando vamos a escribir, para el que escribe, es también un ejercicio de la razón, ¿sí? Porque entonces tengo que acomodar las palabras, tengo que ver cómo suenan, tengo que ver qué sentido quiero que le transmitan a los otros, ¿no? Eso ya en la cuestión de la escritura.
Entonces, como le contaba, como conversábamos siempre que hacemos las lecturas, conversamos un poco de esto, y es los autores, los desconocidos, los inéditos, esos son los que nos interesa mostrar. Por eso hoy hemos traído una selección de poesía indígena, porque nos parece súper importantísimo que conozcamos qué es lo que piensan, qué es lo que piensan las personas, las comunidades indígenas allá desde sus resguardos, desde sus lugares de vida, que son también sus lugares de palabra, ¿sí? Es tan diferente a lo que nosotros pensamos acá como seres del cemento, ¿no? Como seres de la ciudad, pues, que ya entramos en otro contexto, nos parece súper importante. Por eso hemos hecho un ciclo también de poesía a la diversidad sexual, porque creemos que hay que darle voz también a otros tipos de lectura, a otros tipos de posición, de lugares de vida. Hemos en ese sentido también mostrado las cosas que están afuera, porque no nos quedamos solo con los colombianos, ¿no? Nos parece que también es un error pensar que solo lo que se hace en la región, que solo lo que se escribe en Colombia está bien, ¿sí? Y que eso es lo único que debemos ver, ¿no? Entonces sí, le hemos dado la oportunidad a sus grandes poetas, a los poetas franceses, al caso del poeta Arthur Rimbaud, del poeta Charles Baudelaire, que son poetas pues universales, ¿no? En el caso de los colombianos, los clásicos, León de Grey, José Asunción Silva, Julio Flores también, ¿sí? Que son poetas que han calado pues, en la historia de la poesía, y que es importante que leamos para entender las nuevas formas en las que se está escribiendo, para entender también la escritura de los jóvenes, de lo que nos están diciendo y lo que nos están queriendo transmitir a través de su voz. Queremos entonces que si alguno tiene alguna pregunta que hacernos, si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta, cuestión que hacernos, pues estamos atentos. Antes quisiera de pronto hacer algunas recomendaciones para las personas que les gusta la lectura o la escritura de la poesía, ¿no? Yo creo que sería solo una, y es que sientan. Y es que sientan cuando caminan, que miren un poquito más el cielo cuando se despiertan por las mañanas, las montañas, el sol, ¿sí? Que ahí está la poesía, ¿sí? Ahí está la poesía. Y que escriben, que sean constantes también, que el poema no sale a la primera, al primer ensayo, ¿no? Sino que hay que volverlo a ensayar y volverlo a ensayar y volverlo a ensayar, como si fuera incluso un texto para la academia, un texto que vamos a presentar para la academia, ¿sí? Entonces es importante. La poesía también incluso nos enseña a escribir otro tipo de textos, ¿cierto? Que vivan, que vean, que escuchen mucha música, que en la música también está la poesía, ¿no? En el cine, en la fotografía, en la pintura, en todas las vertientes y las corrientes del arte está la poesía. Les invitamos entonces a que lean también, y que lo que lean también sea compartido, que es como una de las cosas más importantes. Nosotros les vamos a compartir por el chat, ya César va a hacer la tareita, los enlaces de pronto de la fanpage que tenemos en Facebook, por si alguno quiere ingresar y ver. Siempre publicamos poemas, información acerca de concursos. También, como les comentaba el compañero, hace poquito recibimos un estímulo que se llama, ¿cómo se llama el estímulo que recibimos? ¿Cuál es el título? Reconocimiento a procesos juveniles en la ciudad de Ibagué. También nos lo ganamos con el proyecto que hicimos en el colectivo Poesía Oscuras, y se hicieron unos videos, se hicieron unas lecturas, se realizó un taller. Entonces también quienes estén interesados pues en de pronto chequear por ahí les vamos a dejar los links. Y nada, entonces ahora sí pues queremos abrir el espacio a ver si de pronto tienen alguna pregunta que hacer respecto de pronto a la conformación del colectivo, cómo se conforma un colectivo, quizás si tienen preguntas más acerca de la literatura o de la lectura o de la poesía en general, pues también estamos dispuestos a responderlas. Y pues queremos también agradecerles de nuevo por la invitación, y ya pues somos todos oídos para atenderlos.
Bueno, Karina, muchas gracias. Te voy a leer algunas preguntas que ya nos dejaron por aquí en el chat, también algunos comentarios. Por allí tenemos una manito levantada, entonces a medida que pues ya nos van respondiendo las preguntas, vamos dando la palabra. La primera pregunta la realiza Andrea y ella dice, ¿cómo se participa en Jóvenes Poetas? Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Listo. Buenas noches, Alejandra, ¿se llama? Buenas noches, Andrea. Mira, como les contábamos, Jóvenes Poetas ya fue un proyecto que ya finalizamos, ¿sí? El proyecto ya se realizó hace unos meses atrás, entonces se le dio participación a los chicos que estaban a los chicos que se inscribieron, nosotros notamos unos links donde estaba el formato para la inscripción de cada participante del proyecto. Entonces, de los resultados de este proyecto, ya se hizo un video, como les decimos, el video está en la página del colectivo Ponte Oscura, se llama Jóvenes Poetas, y ese resultado del proyecto que titulamos de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros primero hicimos unas lecturas, les brindamos algunos elementos, nos hicimos un taller de lectura en voz alta en el que se habló de la importancia de la lectura del texto poético, de cómo se lee un texto poético, hablamos de algunos elementos también del teatro que podíamos incluir para realizar la lectura, y el proyecto ya se finalizó. Sí, el proyecto ya se finalizó, pero digamos que otra forma en la que podrías participar de pronto si escribes es enviándonos algunos textos a la fanpage, nosotros podemos revisarlos. Antes de publicar los textos nosotros hacemos una revisión, se los volvemos a enviar a la persona que nos lo envía y ahí sí los publicamos. Sí, si de pronto vemos que podemos hacer, que podemos ayudarle pues a que el texto se fortalezca, entonces les colaboramos con eso. Como decíamos, pues lamentablemente las actividades han parado un poco, hemos hecho algunas lecturas virtuales, pero pues la verdad nuestra intención es hacerlo presencial porque creemos que la reunión debe ser presencial, ¿sí? Para poder hablar pues más abiertamente, con tiempo. Entonces ahí esa es la cuestión pues. Listo, Karina, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carolina Posada. Ella nos escribe, yo vivo en Antioquia, hoy puedo conocer este proyecto gracias a la virtualidad cuando se vuelva a la normalidad. Como plantea, ¿cómo se puede ser parte de estos espacios a pesar de la distancia? Bueno, me la pones un poquito difícil porque la idea es la presencialidad, ¿no? Pero nosotros, digamos que hay muchas formas de participar. Una es asistiendo a las lecturas que hacemos periódicamente, y siento que otra es haciendo las mismas lecturas desde el lugar en el que estamos. Digamos, en el caso de la profe Luisa Zanauria, nosotros hubo una época en que abrimos el espacio para que otras personas que querían hacer la misma actividad desde sus lugares de vivienda, entonces le hicieran. Entonces nosotros nos comunicábamos con ella, les enviábamos libros, pues les enviábamos un poco los ciclos de lectura que teníamos preparadas, y la compañera lo que hacía era organizar el ciclo en su ciudad. Entonces, la compañera Luisa realizó la actividad en Fresno durante el tiempo que estuvo viviendo, lamentablemente luego se tuvo que trasladar a otra ciudad, pero era para nosotros pues fue muy grato porque la idea era que muchas personas lo hicieran en otros lugares, ¿no? Como no podían estar cerca, y la compañera era una amante también de la lectura, de la poesía y de la literatura, pues entonces acordamos que ella desde allá fuera una vocera del colectivo y empezara a hacer la misma actividad, pero en otra parte, ¿no? Desde otro lugar. Entonces pienso que esa puede ser otra forma de participar en el colectivo. También, como les decía, pues ahora pues con esta cuestión de la virtualidad y teniendo en cuenta que la compañera vive en Antioquia, pues esto creo que podría ser de pronto se inscribe también enviándonos sus textos, o si tiene alguna recomendación, porque también recibimos recomendaciones de la gente que lee y que le gusta pues la literatura y la poesía, que nos diga, por ejemplo, un día, oigan, mira, tengo este autor, es una chica joven, es un autor que es poco conocido en mi región,
tengo este libro, tengo estos poemas, me gustaría que los leyeran, que no sé qué, sí, de pronto que tuviéramos una conversación, entonces nosotros decimos, bueno, desde acá los compartimos. También estamos abiertos a que nos inviten a donde quieran, sí, también hemos ido a otras ciudades pues a hacer diversas lecturas, hemos estado en algunos pueblitos del Tolima, en algunas bibliotecas, haciendo ahí la mediación también con niños, con gente mayor. Entonces, si hay una invitación también, estamos abiertos a aceptarla y de paso te invitamos también a que vengas a Ibagué, a que compartas con nosotros si se da la oportunidad. Bueno, Karina, muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, tenemos un comentario de Cristian que nos dice, a mí me gusta la música. Andrea pregunta que si tienen el link de la página web, pues para el tema del envío de los poemas. Ah, sí, señora, sí, ya lo vamos a enviar, ahora se lo vamos a enviar a la señora Elizabeth. El compañero César está haciendo la gestión para enviar los links. Entonces ahí para que los publique. Ya el compañero dice que lo han compartido en el chat. Ya el compañero César compartió el link del grupo, de la fanpage y el link de los videos de los proyectos que llevamos a cabo. Ah, bueno, que si de pronto es posible volverlo a compartir porque pues aquí en el chat público no se ve, de pronto se lo enviaron a una sola persona, entonces para ir verificando, mientras te voy haciendo las otras preguntas, nos escribe Sara, ¿cómo podemos hacer para asistir al taller de lectura a viva voz? Sí, lo que pasa es que creo que hubo una pequeña confusión porque este fue un proyecto que ya se realizó, ¿sí? Y con este proyecto fue que nos ganamos el reconocimiento a procesos juveniles en la ciudad de Ibagué, ¿sí? Entonces el proceso ya terminó, ¿sí? La convocatoria que hicimos para ese proyecto ya finalizó. Sí, fue en diciembre, nosotros convocamos a las personas por los medios, por el Facebook de Poesía Oscuras, por la página, ¿sí? Entonces, por eso estamos rotando, digamos, los links, porque es importante para que estén pendientes entonces de las próximas actividades, porque también tenemos la idea de desarrollar otros proyectos, pues aparte de los que hicimos, en los que ya puedan ser incluidos y puedan participar, pues lamentablemente ya nosotros ya se llevaron a cabo, pues ya no podríamos pues devolvernos, ¿no? Pero sí más adelante tenemos más talleres y más invitaciones a través de la página de Poesía Oscuras, ahí vamos a publicar toda la información. Listo, Karina, muchas gracias. Por el momento en el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiera hacer una intervención, pueden levantar la mano y yo con mucho gusto les activo el micrófono. Listo, entonces vamos a darle la palabra a Cristian Contreras. Ya puedes activar tu micrófono. Sí, ya voy. Espera que yo estaba describiendo. Ya te escuchamos. Sí, lo que yo quería preguntar fue lo que yo escribí en el chat de la reunión donde puedo participar en música para esto, porque yo estoy de la UNAD de música. O sea, entiendo que le gusta la música como le tocó en el fondo de esa presentación. Me quisiera saber cómo lo haría. ¿Aló? Hola. Ahí se escucha. Sí, te escuchamos. Entonces, la pregunta del compañero fue que cómo podría participar él siendo músico. ¿Aló? Por mi parte fue lo que interpreté, sin embargo, Cristian, si quieres nos puedes escribir en el chat porque siento que se escuchó un poco entrecortado, pero creo que esa fue la pregunta, Karina. Sí, siento que fue por ahí, que escuchó la música y que le gustó mucho. Entonces, sí, mira, claro que sí, puedes participar como músico, puedes participar como oyente, como lector, incluso te abrimos la invitación. Mira, nosotros, digamos,
Deme un momento que se cayó la llamada. Voy a volver a marcarle a Karina. Ya la Hola. ya la escuchamos, es que se cayó la llamada. Ya puedes continuar. Y después la llamada. Sí, bueno, como les venía comentando, entonces nosotros cuando iniciamos no teníamos un músico fijo. La idea de la música fue surgiendo porque fuimos viendo de qué otras, fuimos dándonos cuenta de que la música era muy importante para inducirlos pues a la escucha también, para captar la atención. Entonces, diferentes amigos, la verdad, como un proyecto de amigos fue más como a través de los amigos, de los lazos de la amistad. Entonces, en algún momento tuvimos un convenio con el conservatorio y tuvimos músicos del conservatorio. Entonces, un día un violonchelo, un saxofón, ¿sí? Un guitarrista, un flautista, y ellos simplemente se acercaban y decían, pues, queremos participar y podemos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que se hace es reunirnos, dependiendo de las lecturas que vamos a hacer también, elegimos la música o el músico, ¿no? El que nos quiera acompañar, digamos que ya es algo como pues de libre opción, ¿no? Si quisieras acompañarnos como músico, si quisieras acompañarnos como lector, si quisieras acompañarnos como escritor o como escucha, en cualquiera de las 4 posibilidades estás incluido, ¿sí? O sea, no, el espacio, por eso volvemos y repetimos, el espacio está abierto para quienes quieran apoyarnos, para quienes quieran estar en el espacio. Karina, ¿y por dónde la pueden ubicar? O sea, ¿por qué enlaces se pueden inscribir o por qué medio Cristian la puede ubicar o contactar? Bueno, quiero volver a repetir algo y creo que no se me ha comprendido muy bien. Es que nosotros en estos momentos no estamos inscribiendo a personas ni para talleres ni para ningún otro aspecto dentro del colectivo, porque las actividades del colectivo están detenidas, ¿sí? Hasta este momento, ¿sí? Entonces, no estamos inscribiendo a nadie en ningún tipo de taller y en ningún tipo de actividad. Lo que estamos, esta charla de hoy, pues nos dio la oportunidad de invitarlos. Lo que estamos haciendo es invitarlos a que participen en el proyecto de las formas en que puedan, incluso desde la lejanía, como la compañera de Antioquia, o desde sus saberes, como en este caso el compañero que es un músico, ¿no? O que le gusta, pues, la música. Nosotros en estos momentos, como repito, estamos en las actividades se han detenido, entonces sería ya para cuando reanudemos y retomemos. Entonces, el contacto es el que el compañero está pasando al chat, no sé si ya lo volví a enviar, ya volvimos a enviar el link, es a través del Facebook, de la fanpage del Facebook. Tenemos un grupo también en Facebook que se llama Poesía Oscuras Tu Teatro, Poesía Oscuras Tu Teatro, y la fanpage se llama Poesía Oscuras. Tenemos un correo, tenemos todavía el correo. Sí, es poesiaoscuras@gmail.com. Ese es el correo de Poesía Oscuras. También si nos quieren escribir a través de ahí, pues entonces estamos atentos. ¿Número será que? Por ahora tenemos estos medios, ¿sí? Las páginas de Facebook y el correo para que se nos escriba desde ahí, si tienen alguna inquietud, si quieren, para que podamos hablar un poco más de las formas en que quieran participar. Karina nos pregunta, Sara, que si hacen encuentros para escuchar poesía. ¿Cómo que si hacemos qué? Qué pena. Que si hacen encuentros para escuchar poesía. ¿Que si hacemos encuentros para escuchar poesía? Sí. Claro que sí, eso es lo que hacemos en el colectivo. Eso es lo que hacemos en el colectivo, reunirnos. Nosotros tenemos, se nos olvidó hablar de eso. También tenemos, dentro de los ciclos que hacemos una vez al mes una lectura que se llama lectura de poesía colectiva. Entonces la idea es que ese día nos unimos todos en un círculo de palabras, nos unimos y las personas que escriben, que quieren compartir sus textos, pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, llega gente de muchas partes a compartirnos, a leernos, y la idea es que entre todos los que estamos ahí, pues alimentemos y hagamos la retroalimentación también de lo que pensamos y creemos del texto como poema escrito y también de los sentires que puede transmitir ese texto. Entonces, no, vuelvo y repito, en estos momentos no nos estamos reuniendo
no nos estamos reuniendo por la cuestión de la pandemia, nos queda muy difícil y lo intentamos, pero definitivamente es muy complicado. Cuando hicimos este grupo de jóvenes poetas, los chicos incluso se animaron a crear un grupo, pero muchos no estuvieron de acuerdo por la virtualidad, y en eso también estuvimos de acuerdo nosotros, que es que es muy difícil reunirlos a todos, es muy difícil por la cuestión de los implementos de seguridad y las cuestiones que se deben llevar a cabo. Entonces, por ahora, la actividad está detenida. Listo, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, entonces nosotros queremos compartirles una última tandita de poemas con un poquito de música para que pues podamos dormir bien lindo hoy. Y antes de eso les voy a pasar al compañero César del colectivo que quiere decirles algunas palabras y agregar algunas cosas que considera importantes. Ok, sí, un par de cositas que quería agregar nada más para no extenderme. En relación a la respuesta con lo que ha preguntado en el chat de cómo participar, quería complementar ahí un poquito. Pues, en conclusión, no estamos haciendo lecturas, como decía, como mencionaba Karina, como tal, pero sí tenemos un proyecto a futuro, como que estamos diciendo, como les dije yo, de mencionar al principio, hacer de pronto unas lecturas de forma virtual, teniendo en cuenta pues, la emergencia que estamos pasando, esta cuestión de que no se puede hacer presencial, por un lado, y por otro lado también teniendo en cuenta que pues, el hecho de la virtualidad nos permitiría que personas de otras ciudades se puedan conectar, como en el caso de la compañera de Antioquia que estaba preguntando pues, para participar, o otras personas, sabemos que en este momento están conectados de diferentes nodos, de diferentes ciudades. Entonces estamos mirando las posibilidades de tener un proyecto que nos permita involucrar la virtualidad para que estas personas que no están en la ciudad de Ibagué puedan participar. Sin embargo, también como mencionaba Karina, pues esto depende de los recursos también. Estamos gestionando los recursos pues, con la institucionalidad, ¿no? Con las universidades o con una convocatoria de pronto aquí de la parte de la alcaldía, ¿verdad? Que se nos dé un tipo de apoyo que ustedes entenderán para los músicos, bueno, para la cuestión de sostener el espacio. Entonces, por eso los invitamos a que nos sigan en la página, nos sigan en el grupo de Facebook, que es de Poesía Oscuras, y ahí seguramente pues estaremos publicando una vez tengamos algún tipo de apoyo, alguna cuestión, y tengamos el ciclo, o si de pronto pues nos decidimos, lo hacemos desde nuestra voluntad. De todas formas, estar pendientes de la página, todavía no tenemos una fecha iniciada como tal, pero sí está ahí dentro de los planes a mediano plazo. Entonces es importante que sigan la página. También ahí publicamos poemas, información de concursos, de poesía que hay en el país, entre otras cosas. Entonces los que estén interesados sería por ahora seguirnos y estar pendientes ahí de las publicaciones como tal. Y por último, ya la parte de la animación a la lectura que se hace desde el espacio, que me parece importante mencionar, la cuestión de los sentidos de la poesía, ¿no? Entonces, algo que les decíamos siempre a las personas en los conversatorios es que la poesía siempre, el ser humano tiende a racionalizarla, porque pues, somos racionales, positivos, etc. Entonces, la poesía, lo que se hace en la invitación es no tanto a racionalizarla, qué es lo que nos quiere decir el poema, o tantas cuestiones, digamos, académicas formales, sino más desde los sentidos, desde qué es lo que me suscita el poema en términos de emociones. Entonces les daba un ejemplo siempre, por ejemplo, cuando escuchamos una canción, ¿cierto? Si la canción tiene letra, empezamos a ponerle cuidado a la letra, qué es lo que nos quiere decir. Pero si la canción es instrumental, inmediatamente empezamos a sentir desde los sentidos, desde el oído, incluso desde el gusto, el olfato, porque la poesía, la canción instrumental, lo que suscita es eso, los sentidos, ya como que un poquito ya no empezamos a racionalizarla, sino a sentirla, ¿cierto? Entonces puede que una canción instrumental nos haga sentir tristes, nos haga sentir felices, no sé, erotizados de diferentes maneras. Entonces la poesía, la invitación es a sentirla como si fuera una canción instrumental, a pesar de que tiene letra, ¿no? No tanto desde la razón, sino desde los sentidos. Entonces es un poco como lo que quería agregar. Y ahora sí, si nos pueden de pronto colocar la pantalla para pues, ver el despedirnos
y pues con los poemas y la música también de Complejo. Listo, entonces vamos a compartir la última tandita de poemas con un poco de música. Entonces vamos a leer primero, luego vamos a cerrar con musiquita. Bueno, antes de despedirnos queremos agradecerle a la señora Elizabeth por el contacto, por la invitación, a la profe Luisa Zanabria, y pues a quienes han estado presentes en este evento para que las cosas puedan salir muy bien. Luego pedimos disculpas por los inconvenientes. Pues repito, como dije al inicio, para nosotros ha sido muy dura esta situación. Todavía no nos acomodamos a esta nueva forma de vida, pero hacemos lo posible por salir bien librados de todo esto, ¿cierto? Entonces, pedimos disculpas por los inconvenientes y los invitamos entonces a que compartan y lean más la poesía. Los invitamos también a que ingresen a la página, nos chequen, los invitamos a que estén pendientes de las convocatorias, de las próximas cositas y proyectos que tenemos. Y ya saben, tienen el correo, si tienen inquietudes, preguntas, si quieren preguntarnos algo por el correo, que creo que es el mejor medio para que podamos comunicarnos. Muchas gracias infinitas. Recuerden que la poesía no está fuera de la vida, que la poesía hace parte de nuestras vidas. Anímense a leerla desde el cielo, desde las estrellas, desde el medio que nos rodea. Muchas gracias de nuevo. Estos últimos poemas son de Pedro Ortiz, también poeta indígena de la comunidad de Sibundoy, Putumayo. Se llama el primero Memoria, Inga y Cansa. Es noche de luna en tus ojos. Atrás dejamos la casa y aún el calor de la hoguera nos calienta los huesos. Traes las manos repletas de semillas. Mis manos son de tierra desde mi última caída. Sobrevendrá la lluvia, no hay duda. Todas las criaturas abandonan el camino y se refugian en el misterio de su nido. Mientras nosotros nos valemos del silencio cómplice para dirigir las manos al cielo, para mirar a los ojos sin sentir miedo, para esperar que caiga el agua con sabor a beso y fecunde al fin nuestro amor secreto. Seremos así al salir del sol, el bosque en la mirada del abuelo. Seremos la vida que llevan en la sonrisa los niños de nuestra merindia. Dispondremos de la medicina natural para sanar al espíritu guerrero de nuestro pueblo ancestral. Y de esta forma, ya unidos, ya semillas, ya canción, ya ritual, ya carnaval, nuestro amor en el tiempo y en la memoria inga y cansa por muchas lunas perdurará. Y este otro que se llama Poema de Vida, también de Pedro Ortiz. Pasar de un día tormentoso a una noche despejada. Pasar de tener muchas penas a tener muchas estrellas. Pasar de estar solo a sentirse parte de la tierra, a sentirse parte de la existencia. Pasar de ver dos aviones fugaces a ver una estrella fugaz. Pasar de estar quieto a querer volar. Pasar de estar callado a levantar la voz, para desear que el hombre no sea un animal que depreda, sino un ser que construya con su vida un poema. Y terminamos con otros dos de Pedro Ortiz. Tamay. Sóplame que te respiro. Sopla más y haz que arda mi espíritu. Crea la música y llámame al oído. Crea la música y llámame al oído.
Sopla y no te detengas. Sopla tanto como puedas, pero enseña a mis raíces a aferrarse fuerte de la tierra. Si en un descuido me pierdo y se extingue en mí el fuego, no dejes de golpear una contra otra las piedras. Inventa luces y luciérnagas que me sirvan de señales en medio de las tinieblas. Reanuda en ti la magia y háblame del relámpago, del hijo del trueno, del rayo que provocará el incendio. En esta hora, no apartes de mí tu boca y sopla y aviva mis llamas y sálvame con tus palabras. Tráeme alivio con tu guaira y quédate conmigo y más nunca te vayas. Oración al río en tiempos de lluvia. Señor río, Dios río, guíanos, enséñanos el camino. Calma tus aguas turbias. No permitas que nos arrastre el remolino. Cura con tu espuma nuestras heridas. Haz que la claridad retorne a nuestra vista y purifique nuestro espíritu con la brisa, para que logremos alcanzar el mensaje que en tu lecho guardan las piedras antiguas. Señor río, Dios río, al final te pido que cuando estemos listos, nos conduzcan tus manos hasta la orilla, para que al arrullo de tus infinitos cantos logremos soñar en paz, mecidos por tus aguas que siempre nos han de amar. Gracias, Señor río, Dios río. Amén. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Bye. Bueno, profe Karina, profe César y también a nuestro músico Daniel, muchísimas gracias de corazón, de verdad, por atender este llamado, por compartirnos estas experiencias tan bonitas por parte de ustedes, proyectos tan bonitos, en especial, pues, Poesía del Oscuro. No, muchísimas gracias, de verdad, de la UNAD, un abrazo muy fuerte. Gracias por todas estas experiencias que nos motivan, nos incitan a la lectura, a la escritura, a la poesía, ¿cierto? Dios los bendiga y pues ojalá más adelante se arme un espacio pues para que los estudiantes de la UNAD, incluso funcionarios, docentes se vinculen y desde aquí pues podamos formar un grupo que contribuya a esta parte de afianzar esta parte de la cultura, la literatura y de la escritura, ¿vale? Entonces nuevamente muchísimas gracias, Dios los bendiga y muy bonito todo. Pese a los inconvenientes. Bueno, muchas gracias por parte de todos, que estén muy bien, que descansen, gracias. Bueno, Mucha poesía para los días de la vida, abrazos. Bueno, muchísimas gracias. Angelita, muchísimas gracias y a todos nuestros
estudiantes, funcionarios quienes nos acompañaron en esta actividad, mil gracias y también disculpas por los inconvenientes, pero bueno, finalmente creo que se logró cumplir con el objetivo. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Feliz fin de semana.